nombre es Simón Martínez, pastor de Yachá. Yo soy la hermana Silvia y aquí estamos. ¿Cómo se llama la misión donde se encuentra? Piedra Viva. Piedra Viva. ¿Y cómo fue? ¿Nos pueden contar un poquito de cómo fue que ustedes conocieron a Dios? Llegó un momento que una de mis hijas estaba viendo un programa de insólito, donde pasan, que firman en casas donde hay fantasmas, y esa persona, pues se le apoderó un demonio, y mi hija, como tenía esa percepción de espíritu, ella sintió cómo atacaba ese espíritu a esa persona. Y entonces empezó a gritar mi hija, y mi hijo espantado, el mayor, nos fue y nos dijo, no sé qué le está pasando a Silvia. Y pues nosotros nos paramos, estábamos a un cuarto de al lado, y venimos a ver, y ella estaba, pero descontrolada, gritaba así, como con terror. Y pues en ese momento, pues ya llegamos, platicamos con ella, y como dice mi esposa, pues luego ella al día siguiente fue a ver a unos vecinos que conocían de la palabra de Dios, para que le vayan a leer un pasaje de la Biblia a mi hija. Y así, pero pues no le tomaron mucho en cuenta, ¿no? Un día llegó la muchacha y le dio un pasaje para que ella lea. En sí no le habló de la palabra, no le dijo nada. Después, posteriormente, hubo una convención ahí en el Polífono Saná y nos invitaron y fuimos, mi familia y yo, y fue un evento que fue sábado y domingo, creo, algo así. Y fuimos y ahí pues empezamos a ver cómo adoraban a Dios en sí, porque nosotros éramos católicos entre paréntesis, ¿no? Y de ahí fuimos y pues cuando uno viene del mundo, las cosas se ven diferentes. Las cosas en el camino de Dios pues son en orden, ¿no? Entonces, pues veía uno pues raro cómo alaban a Dios en ese lugar, acostumbrado a otro tipo de cosas, ¿no? Pues lo ves raro. Y así pues ahí subimos, después empezaron a danzar, luego vino el sermón, después del sermón pasaron a orar por las personas, que aquellos que quisieran recibir el Espíritu Santo, que pasaran adelante. Y así fue como, pues, llegamos a ese lugar. Y ahí, pues, como dice mi esposa, pues a mí, Dios me regaló el Espíritu Santo, fue el primero que me regaló el Espíritu Santo. Dios sabe por qué, ¿no? Y de ahí, pues, fuimos al día siguiente, seguimos yendo. De ahí nos empezamos a congregar en la misma, nosotros somos de la colonia Cuculcán, y ahí nos empezamos a congregar en esa iglesia. Y como dice mi esposa, ¿no? Pues veíamos raro, yo veía raro, ¿no? De cómo se alababa a Dios. Pero ya cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios, ya ves la seriedad de que no es cualquier cosa, pues ya tú te vuelves parte de ello. Ahora, pues cuando alguien te dice, ¿no? Pues tú dices, yo así decía antes, pero ya ahora ya, cuando tú alabas a Dios, como dice, no lo vemos, pero sí lo sentimos, porque Dios es espíritu. Cuando tú la adoras en espíritu y en verdad, pues se siente la presencia de Dios. Sí. Entonces ustedes Buscamos. Primeramente mi esposa, ¿no? Yo al principio estaba un poco renuente, ¿sí? Porque, pues, uno viene del mundo, pues no crees muy fácil, ¿no? Pero ella, como dice, ella tenía descendencia, su papá era pastor, tenía conocimiento de la palabra, porque en sí ella empezó a buscar una iglesia donde le gustara cómo se lleva la palabra. Porque hay muchas iglesias, pero no todas llevan la palabra como debe de ser. Porque también dice la palabra de Dios, no todo aquel que me diga Señor, Señor va a entrar al reino del cielo, sino aquel que haga mi voluntad. Y verdaderamente así fue hasta que llegamos a ese lugar y ahí vio ella que era de acuerdo a lo que ella quería. Y empezamos a asistir allá. Primero ella, yo y después mi hija. Ya posteriormente una de mis hijas, también la mayor, también
asistió, porque ella igual también estaba renal, hasta cree que me van a llevar a esa iglesia. Pero pues, como ella era persistente y oraba, ella estaba, esa oración, como ella dice, y Dios nos escucha, cuando Dios escucha cuando uno le pide, porque todo lo que le pidamos en oración, dice la palabra de Dios, que Él nos los va a dar, y verdaderamente así es. Cuando ella llegó a sus pies, también no llegó así muy, tuve que pasar algo fuerte, porque cuando uno rechaza a Dios dice que te va a traer sin un brazo, sin un ojo, pero te va a traer a sus pies, si estás en los planes de Él. Y gracias a Dios, pues Dios le habló. Entonces ya traía la semilla sembrada. Sí, porque mi papá era pastor. Por X o por Y, no sé por qué se alejó. Y ya de ahí, pues yo sabía que uno le pide a Dios y Dios te ayuda. Entonces, en mi hogar había muchos problemas, pero muy fuertes, que solamente Dios es el que nos cambió. Y de tan fuerte que eran los problemas, que yo intenté suicidarme. Pero Dios tuvo misericordia de mí y de mis hijos, porque todos estamos allá. Solo un hijo me falta. Y pues llegó, fui a ver a esta muchacha que dijo el hermano. Ella venía, solo le leía un versículo y se iba, y así. Y ya como dijo él, íbamos a la Cuculcán y todo, y ahí queríamos saber luego dónde está la iglesia, íbamos a buscar a esta familia a su casa, y de ahí ellos nos llevaron. Ya una vez que supimos dónde era la iglesia, empezamos a ir, y y Dios pues hizo la obra en nosotros, en mi familia. Como dijo él recibió el Espíritu Santo primero, y luego yo no. Yo siento que Dios entró dentro de mí, pero yo no recibí el Espíritu Santo. Yo así sentí, pero Dios me empezó a cambiar. Yo era muy mala, por decir así, porque ya él me había hecho muchas cosas, había mucho malo. Y yo me volví muy grosera. A mí me decía una, yo decía 20. Pero yo en esa vez que fuimos a ese lugar y me oraron, yo sentí que Dios me cambió. Y yo me llegué y me acosté en un mueble y yo quería hacer lo mismo que hacía antes y yo ya no podía. Yo sentí que Dios me cambió, ya no decía malas palabras, quería estar viendo la tele, ya nada más la prendía y la volvía a apagar, y yo seguía con lo de Dios. Entonces agarré y me compré una Biblia grande y me ponía a leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Y así, y yo sentía que Dios estaba conmigo. Y oraba también mucho por él y por mi hija y mis hijos. Y ya ella se bautizó. Cuando nos bautizamos los tres. Y mi hija era la que no quería, porque ella dijo que no le iban a obligar a ir allá. Y así, pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de ella y también se convirtió, y ahorita es pastora ella. Y pues gracias a Dios, ahorita ella ya se casó y ya con su esposo pues están trabajando juntos en la iglesia. ¿Cómo es que sintieron, o qué fue lo que sintieron al momento de ustedes cuando les dijeron, les dieron la invitación de poder acercarse a la presencia de Dios? Pues en sí, pues no tomamos en gran cosa, no, nosotros fuimos por lo de mi hija, mayormente, por eso que le había pasado a mí, pero de ahí, pues ya Dios fue trabajando en cada uno de nosotros. A mí, pues yo tardé un poco en entregarme. Ella, sí, al principio, ella estaba y oraba y le pasaban muchas cosas, muchas pruebas hubo, pero pues a veces Dios me daba sueños. Esa prueba, pues es un escalón que vas a subir. Porque nosotros cuando llegamos a esa iglesia, llegamos a servir, porque primero hay que servir para ser un discípulo. No vas a llegar al momento a ser ministro, no. Primero tienes que aprender a servir y ahí ya tú vas a poder ayudar a alguien más. Nosotros allá en la iglesia víamos que hacía falta, ayudábamos, que había falta macetas, que había que poner una lámpara. Buscábamos siempre qué hacer. Y pues ahí poco a poco, pues Dios fue obrando en nuestras vidas.
ustedes sí sintieron el cambio de cómo eran antes Sí, a sí, cómo fue después de que le después hicieron la invitación y ustedes decidieron servir a, entregarse, ¿no? servir a Dios, sí. Ok. ¿Y cómo fue que sintieron eso? O sea, ¿qué fue lo que les hizo tomar esa decisión de ahora sí entregarle al 100 todo a Dios? Cuando uno ve el poder divino de Dios, cómo Dios obra en nuestras vidas. Muchas veces yo venía de mi trabajo y a veces había culto y yo decía, no, no voy a la casa, voy a descansar, tengo hambre. Pero ya en medio camino, pues Dios te cambia esa mentalidad. Y yo me iba al culto y me daban participación en el púlpito. Y cuando tú estás allá, pues es hermoso. Muchas veces iba yo con temperatura, era lo más maravilloso. Y cuando yo empezaba a cantar, a alabar a Dios, empezaba a sudar todo eso. Y cuando yo bajaba de ese púlpito, ya esa enfermedad, tal vez el enemigo te quería hacerte que te sientas mal. Porque a veces el enemigo busca mil maneras. Pero cuando Dios está contigo, Dios es poderoso. Más fuerte, Dios no está contigo, el que está afuera. Y Dios cambia todo. De hecho, cuando yo oraba 3 veces al día. Cuando me ponía a orar a las como de 2 a 3, y ya no había nadie porque todos no están ellas en la escuela, trabajando y todo. Yo veía como las puertas se abrían y se cerraban. Pero yo seguía orando. Entonces, una de esas que yo estaba ahora orando, yo sentí como entró un fuego dentro de mí y Dios me sanó de muchas cosas. Me sanó de todo, sanó mi corazón, de todo lo que yo estaba pasando. Él me sanó. Y de ahí yo solo lloraba, pero no porque algo me doliera, sino que yo lloraba porque sentía la presencia de Dios dentro de mí. Y yo le dije a mi hija Silvia, porque ella todavía no iba, y ella me vio y le dije, tú vas a ser pastora, le dije. Ves todo lo que Dios me ha dado a mí, a ti te lo va a dar doble, porque tú sabes más, porque has estudiado y entiendes más lo que son las cosas de Dios, le dije. Y ella pues sentía, creo que lo que yo sentía, y ella empezaba a llorar igual. Y ya de ahí, pues, la invitábamos para que ella vaya y así. Y Dios le empezó también a cambiar a ella. Y Dios sí, pruebas, pruebas, pruebas. Los Una, problemas en casa calmaron empezaron, por medio pero de la yo no oración. dejaba de orar. Entonces, como dijo hace rato, hay que limpiar la casa. ¿No? Yo no sabía porque era nueva, relativamente nueva en las cosas de Dios. Una vez iba a levantar mi ayuno a las 2 o 3 de la tarde. Un ayuno desde el día antes. Y ahí donde estaba yo, las cosas empezaron a tronar, así como cosas. Y yo agarré, y yo no sabía reprender eso, yo no solamente decía gloria a Dios o algo así, o aleluya, algo así. Y mi hija tenía calentura, entonces ella escuchó que yo estaba como reprendiendo. Entonces ella agarró y se paró y vino conmigo y y agarró y se puso ella a reprender porque ella sí, aunque era más nueva que yo en las cosas de Dios, ella sabía reprender. Empezó a reprender, a reprender, a reprender. Yo donde el Espíritu Santo me decía que yo ahí me pusiera de la pared del cuarto de la casa, yo a él me llevaba y así, y así. Entonces se habían cosas muy fuertes. Oía yo que como cintalazos así, se oía y seguíamos reprendiendo, seguíamos reprendiendo. Y ya después, ya se dejó de escuchar todo eso y ya a ella se le Dios la sanó también ahí con la calentura, tenía como fiebre o algo así. Y Dios la sanó ahí también ya cuando terminamos de orar y de reprender todo eso, pues ya ella quedó bien. Y ya así, yo seguía con la oración, orando por ellos, orando, orando. Y Dios me mostraba muchas cosas, pero a veces yo no las entendía. Por ejemplo, una vez estaba llorando, pero yo sentía que el enemigo me atacaba mucho. Donde yo estaba en la mar, yo sentía que cosas pasaban así o así.
y me llegaban donde yo estaba. Y yo reprendía, pero también en la mañana yo estaba en ayuno, yo entré a mi cuarto a orar. Yo mis chanclas me acuerdo que yo las metí y cuando yo me paraba yo las veía a la salida del, del cuarto. Y así me pasaron varias veces, pero Dios me ponía a limpiar bien, bien mi cuarto. Ya me ponía yo a orar y a orar así. Y yo cuando veía las chanclas estaban allá. Y las cosas tenía discos de Dios que me habían prestado porque yo no conocía mucho de Dios. Y yo cuando me daba cuenta, los discos que a Dios no le gustaban estaban tirados allá. Y ya después me empecé a dar cuenta de que checaba yo qué era lo que tenían esos discos grabados. Y entonces pues yo ya le dije a mi hija, checa qué es lo que hay aquí, porque siempre que yo oro, mis chanclas están allá afuera, como que alguien las agarra y las saca. Y de esa cajita donde están los discos, les digo, están tirados allá. Y yo sentía como Dios me levantaba las manos, yo sentía la presencia de Dios muy grande. Y entonces ellas empezaron a checar los discos y eran discos que no, a Dios no le agradaban. Una hermana de otra denominación me las había prestado, pero sí me ayudaron mucho las alabanzas, los cantos, todo lo que había ya me ayudaron bastante al principio en las cosas de Dios. Ya de ahí pues seguimos adelante el camino del Señor y Dios me ha usado para sanar personas. Tiene el don de sanar. Para sanar. Y y yo me acuerdo que como éramos muy nuevos y tampoco en la iglesia nos conocían, yo sentía como Dios me hacía que yo me parara y que yo fuera a orar por el pastor se murió. Pero como nosotros éramos nuevos y no conocí, y yo no sé por qué, pero ellos no nos llamaban para que orara por nosotros. Y yo sentía como Dios me levantaba y me hacía que yo fuera a orar por ese pastor. Pero ellos pues se reunían entre ellos y ellos oraban por ellos, de mi asiento, y oraba. Y ese pastor se murió. Fuimos a verlo y me dijo una hermana que estaba ahí, tállele las manos, tállele acá, me decía. Y yo le empecé a tallar, Y ya de ahí, ya nos venimos a la casa y el pastor se murió. Y se pedimos, estaba sufriendo el pastor. Pero Fuimos todo, allá y se oró por él. Y Señor, si es tu voluntad, pues que levántalo, que no sufra. Y así, cuando llegamos a la media hora a la casa, nos hablaron que ya el pastor había descansado. Y digo, es grande el Señor. y Que todo lo escucha. malo que él tenía, yo lo cargué. Esas son cosas que todavía no me explico. Porque cuando oro por alguien, yo cargo lo malo. Si está enfermo, como una hermana que se le inflamó mucho su barriga y no podía casi ni caminar, no podía casi estar sentada. Oré por ella, estuve orando por ella. Cuando venía, no puedes estar mucho tiempo parada, pero digo, venga, se arrímate y ya, y la tallo la espalda, su barriga, su vientre. Y luego todo lo que ella tenía, yo lo tenía. Pero yo demoro, depende cómo sea la enfermedad, un día, 2 días, a veces una semana, y ya Dios me limpia y ya. Así es. Ajá, es lo que pasa. ¿Y qué fue lo que hizo que ustedes vengan aquí? ¿Qué fue? Bueno, acá en sí nosotros no venimos, sino otro pastor conoció a una persona que era cristiana, que vive en la entrada de acá, y iba a vender a Mérida. Entonces, pues él le habló de la palabra y ella ofreció allá su hogar, allá, su casa para hacer como una célula. Y ahí fue como venimos, porque no teníamos todavía cargo, éramos discípulos, se podría decir, ¿no? Éramos nuevos en el camino de Dios, y así fue como llegamos a este lugar. Después, pues, ese pastor igual se fue a otro lugar y nos quedamos acá con la misión. Y seguimos trabajando hasta ahorita, gracias a Dios, aquí estamos. Ok. Y aquí es donde ustedes cómo trabajan aquí. Pues aquí, antes veníamos los domingos, pero ahorita, como le platicaba, que una hermana descansa los martes, para que ella reciba de la palabra, pues, venimos los martes, en vez de domingo, venimos martes.
O sea, si pudiéramos venir 3, 4 días a la semana, sería fabuloso, ¿no? Pero desgraciadamente no, porque todo eso son gastos. O sea, nosotros, gasolina, todo sale de nosotros. Aquí las ofrendas no son gran cantidad, son pocos los hermanos, pero nosotros, como le dije, no venimos por ofrendas, no venimos por dinero, no venimos por la obra de Dios. Si hay 2 o 3, por esos 3 venimos, para que ellos alcancen, que busquen esa salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Y lo que, pues ustedes ahorita ya tienen el cargo de acá de la iglesia, ¿no? Sí. Esta misión, Sí, ¿qué fue lo que, o sea, ya ustedes comentan que la hermana pidió que vengan acá, aquí no había ninguna iglesia, sí. entonces O ya, sea, sí había otra iglesia, pero ellos venían por interés, porque si le daban para su gasolina, el pastor iba a venir, si no, no venía. Y así les digo, y varias veces, como la hermana le dijo, venían también por repartir igual cosas, y la gente, mucha gente se iba, pero por interés, porque les daban naranjas, les daban frutas, les daban comida, y pues eso pues no está bien, ¿no? Si tú vas a las cosas de Dios, vas sin ningún interés encima de lo que te den, tú te sigues congregando. Al principio se congregaban varios allá, pero ya luego les dejaron de dar, ya dejaron de venir. A que el pastor que estaba antes, pues nos las dejó y nosotros nos hicimos cargo de ese entonces y aquí seguimos. Pero yo tuve un sueño antes de eso. Dios me mostró este lugar y me mostró la entrada y yo veía cómo el zacate se movía. Y yo veía las casitas y a las personas, esa doña Ana con sus hijos, las motos, y yo veía ese caminito el que entramos de ahí para acá, y cómo se movían las matas para allá y para acá. Y yo agarré y le dije a él, ese creo que es el pueblo de la hermana, le dije, Dios me dio este sueño, que nosotros estábamos entrando acá. Ya, pues de ahí, pues ya empezamos, ya nos quedamos. Hay muchos que necesitan verdaderamente de Dios, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo busca. Prefieren el alcoholismo, prefieren la droga y hay mucha catolicismo. Sí, mucho catolicismo y ellos prefieren seguir adorando porque ya acá recorrimos, hicimos varias veces, ya empezamos a hacer recorridos, lo que es aquí y allá. Entonces, no te dicen que no, dicen que sí, pero nunca se acercan a Dios. Aunque tengan la necesidad, prefieren seguir en su idolatría, como dicen. ok. Y, por ejemplo, aquí, ¿ustedes cuántas familias Ya tenemos en sí 1, 2, 3 familias. Cuatro. 4. Ajá. Pues Dios siempre está con nosotros. Es perseverar, perseverar, perseverar. Dios no te va a abandonar. Dios va a suplir tus necesidades. Muchas veces, tal vez los hermanos no van a suplir tus necesidades, pero Dios sí. Dios es como dices, el dueño del oro y de la plata. Y Él de alguna manera va a buscar que tú seas bendecido. Y ha pasado con nosotros, porque nosotros a veces no tenemos la gasolina, pero le sale una extra y sale para la gasolina. Y aquí estamos. Por eso es bonito servir a Dios, ¿sí? Cuando uno pone las cosas en manos de Dios, todo es posible. ¿Sí? También la palabra de Dios dice que todo lo que necesitemos, se lo pidamos. Y Él nos los va a dar, pero con fe, no dudando. Porque si dudamos, dice la duda es pecado. ¿Amén? Y si usted, por ejemplo, cambiaría algo de lo que ha vivido para que usted esté acá. Pues no, porque aquí lo tengo todo, ¿sí? Él nos da la vida, nos da la salud, provee de todas las necesidades. Cuando uno está en el camino de Dios, pues no hay necesidad, solo es buscarlo y perseverar. Porque el que persevera hasta el fin, dice, ese va a ser salvo también. La parte principal es buscar la salvación. Porque podemos estar en la iglesia todos los días, pero si no buscamos verdaderamente ser salvos, pues nada estamos haciendo.
¿Y usted, hermana? Pues yo pues si llegamos a esta edad ya grande, no tan jóvenes al camino de Dios, a mí sí me hubiera gustado haber conocido a Dios de joven, porque de más joven puedes trabajar más para el Señor. También ahorita, pero puedes salir, buscar, evangelizar, salir, hasta cuando vas a comprar, yo así voy a comprar y ahí le hablo a las personas de la palabra. Y es lo que sí, yo siempre, cuando Dios me llamó, digo, me hubiera gustado estar joven. Doy gracias a Dios que mis hijas están más joven que yo, y la que es pastora igual. Y es lo único, porque el camino de Dios es muy bonito. Tiene bendiciones, hay pruebas, pero seguimos adelante Amén. cada día. Fuera de Dios, fuera de Dios no somos nada. Con Dios lo tenemos todo. ¿Cuál es su versículo? Todos tenemos como que Bueno, está el libro de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando uno lo pone en manos de Dios, pues te va a fortalecer en cualquier necesidad. No va a haber nada que te preocupe porque tenemos a alguien grande. También está el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La piedra verdadera y se dormirá de que son versículos poderosos. Si tú pones esa mirada en él, pues no te va a, nada te va a esconder. Está bien que Dios le bendiga para que igual sigan apoyando a la gente también que necesita, ¿no? Y que sirva ese testimonio para alguien que está caído, se ha levantado. Ponga la mirada en Dios y todo va a ser posible. Porque dice la palabra de Dios en Romanos, todo lo puedo en Cristo, no, perdón, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme al propósito de Dios. Amén. Pues que estén firmes en el camino de Dios, porque ahorita estamos viviendo los últimos tiempos y muchos cantos también los pastores a veces el teléfono están en los cultos o una prédica en vez de yo no sé, a mí Dios me puso siempre cuando yo dirigía que cuando yo estoy dirigiendo estoy orando por la que está cantando y yo veía como Dios la desenvolvía en alabanza y decía, ay, es que yo no lo sé hacer, pero yo siempre estaba orando. Entonces si todos fuéramos así, que Dios nos ponga en nuestro corazón, yo les diría a las pastoras, a los pastores que ellos siempre estén orando verdaderamente por su grey y que estemos firmes en el camino de Dios, porque ahorita el enemigo no se duerme. Si nos dormimos, nos tumba. Mayormente a quienes quiere tirar, a los pastores, a los que están en una iglesia, porque no va a tirar a alguien que está allá o a alguien que los quieren estar firmes, son los que el enemigo más ataca para tirarlos. Si los tira a ellos, se lleva todo. Yo es lo que sí les invitaría. Y a la gente que, que escuche este testimonio, que crean en Dios, que confíen en Dios, porque Dios es grande. Dios es un Dios vivo, un Dios todopoderoso, no es una imagen ni nada. Que crean en Él y cualquiera que esté enfermo, Dios los va a sanar. Ya si es una enfermedad terrible, Dios te sana. Muchas gracias. Está bien, pues que Dios les bendiga y que sigan visitando más por ahí. Que Dios les ponga más personas. Que les bendiga grandemente, Sí, en que lo siga usando. abundancia y en todo, para que esto que están haciendo, pues es algo Que bueno Dios puso en su corazón. para la gente que no conoce sus palabras, como nosotros que no conocemos nada. A veces hay mucha gente que sí, no conoce nada y quisiera saber de Dios y no hay quien le lleve la palabra. Así es, así es. Por medio del testimonio llega y Dios sabe a quién va a tocar. Amén. Así es, todos tenemos un propósito. Sí. Amén. Y tenemos que obedecer y que cumplir en llevar su palabra. Gloria a Dios.